fue solo el comienzo. Manuel Pulgar Vidal está con nosotros, él ha sido ministro del Ambiente, pero es líder de la práctica global Clima y Energía de la WWF, por sus siglas en inglés, Fondo Mundial para la Naturaleza. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola Jaime, ¿cómo estás? Indignado como tú. Pero no solo indignado, sí, sino preocupado por la conferencia de prensa. Yo creo que comencemos por ahí. Ha dejado más huecos que respuestas. Sí, es verdad. Comencemos por lo último. De paso que hacemos un resumen porque la hemos visto de corrido, ¿no? La primera ministra ha hecho algunos anuncios, ¿no? Pero ella habla de 3 a 4 semanas para que esto se pueda limpiar. Luego vendrá la reparación, pero OEFA ha hecho una estimación de 10 días, o el plazo que ha dado OEFA ha sido de 10 días. Mire, la verdad, entre la Marina, entre Repsol, entre el gobierno, entre el Ministerio del Ambiente, entre OEFA, mi sensación es que no funcionamos como país. Es una suerte de fracaso no poder limpiar nuestras costas y tener que haber vivido y vivir este desastre. Definitivamente, Jaime, mira, mi mayor preocupación con la conferencia de prensa es que la autoridad no tenga ninguna capacidad de darte información certera de qué se está haciendo hoy día y cuáles son los resultados de la acción del día. Y la jefa de OEFA sale a decir, le hemos pedido a la empresa que nos dé un reporte detallado de qué acciones ya ejecutaron. No, señor, Estado, infórmame. Yo soy un ciudadano que necesito que el Estado me diga que hay tanto equipamiento, que se ha recogido tanto petróleo, que este petróleo se ha dispuesto en un sitio adecuado ambientalmente y que, por lo tanto, calculando cuánto petróleo se derramó y las acciones ejecutadas, en cuántos días se puede reparar. Exacto. Pero no, todo es, le hemos pedido a la empresa, hemos llamado a unos expertos para que nos asesoren, y el mientras tanto, ¿qué? Esa es mi primera preocupación. Mi segunda preocupación, Jaime, es que la primera ministra definitivamente incurrió en un error cuando dijo que la empresa no tenía plan de contingencia. Toda empresa tiene plan de contingencia. Esa es una obligación legal para toda empresa. Pero aparentemente Repsol no lo tenía. No, sí tenía plan de contingencia y como ya hoy día precisó, lo que Repsol no tenía y no tiene es capacidad para implementarlo. No tiene capacidad para implementar el plan de contingencia. Por lo tanto, cuando se produjo la contingencia, demoraron en información, no informaron adecuadamente, mintieron sobre el nivel del derrame, no tuvieron capacidad de respuesta con vallas de contención que hubieran evitado la dispersión que hoy día se produjo, no tenían los skimmers o estas desnatadoras en su sitio. Y esto se sigue produciendo hasta el día de hoy. Esta es una incompetencia de ejecución continua que indigna cada vez más. Y ni siquiera, Jaime, creo que estas 4 semanas para limpieza sea un plazo correcto. Va a ser bastante más. El nivel de afectación de las playas, de las arenas, de las rocas, el nivel de afectación en la superficie marina, el nivel de profundización de petróleo en el mar, eso requiere tiempo, pero tenemos que ver, y el Estado tiene que ser líder, y una autoridad que debiera ser el ministro del Ambiente nos debiera estar informando en el día a día qué acciones concretas ya se están ejecutando y cómo están verificando su cumplimiento. Eso no lo hemos escuchado. Exacto. Vamos a hacer como un recuento, la cadena de responsabilidades que podemos advertir, ¿no? Yo lo estaba diciendo hace un momento, la Marina no nos avisó o no nos dijo, ellos son los guardianes del mar, ¿no? No nos dijo, guárdense, ¿no? Chile está tomando acciones, Ecuador está tomando acciones, nosotros también las tomamos. No pasó nada. Después han tratado de corregirse y bueno, primer responsable. Segundo, la empresa. Claro, ellos dicen que activaron su plan de contingencia, es correcto, en eso debo hacer la precisión, pero recién hoy han hablado de todo lo que han hecho. Pero en efecto, dijeron que eran 2 metros cuadrados, pero resulta que es 1 millón de metros cuadrados, casi 2 millones de metros cuadrados. Es una barbaridad, es una tragedia, es un crimen. ¿Quiénes más son responsables? Si acaso las 2 primeras, la institución de la Marina y luego Repsol. ¿Quiénes más? Cadena de responsables. Ok, vamos por partes. Sí. Porque una cosa sí recomiendo, Jaime, que seamos cuidadosos. Exacto. La Marina tiene una responsabilidad, efectivamente, en todo lo que ocurrió con ocasión de la erupción del volcán en Tonga, y que incluso ha generado estas 2 muertes en Lambayeque, y que la empresa intenta atribuir que ha sido el origen de este derrame, de este desastre causado por Repsol.
Pero esa es una responsabilidad que yo recomiendo dejar de lado, porque esa es la excusa que la empresa está intentando alegar continuamente para eximirse de su propia responsabilidad. Ajá. Dejemos a la Marina hoy día lejos y asumamos su responsabilidad. Es responsable en todo caso de todo lo que aconteció en el litoral, pero de acuerdo, vamos al crimen ecológico de Ventanilla. Así es, vamos al crimen ecológico, porque en la cadena de hechos hay un conjunto de omisiones, negligencia e incompetencia que hacen a Repsol absolutamente irresponsable. En una actividad de cabotaje, de descarga de crudo, que es una actividad regular en la refinería La Pampilla, tú tienes normas de seguridad, Jaime. Mira, en el oleoducto norperuano, cuando se ha producido roturas del oleoducto, sea por corrosión o sea por actos de tercero, las plantas de bombeo inmediatamente detienen el bombeo y por eso tú evitas que más derrame de petróleo se produzca en esa grieta que tiene el oleoducto y se puede acotar a 30 barriles, 40 barriles, que es igual un desastre, afecta a comunidades, pero el petróleo que se derrama se acota. Aquí estamos hablando de 6.000 barriles. Por lo tanto, es obvio, y estoy seguro que la investigación demostrará, que el personal de seguridad en el buque y el personal de seguridad en la boya y en la planta no cumplieron con sus obligaciones y no activaron las válvulas de seguridad que hubieran detenido de inmediato el bombeo y que hubieran detenido el derrame de petróleo por la zona donde se produjo la rotura. Primera responsabilidad. Segunda responsabilidad, la comunicación al Estado. Cuando se produce un incidente, que en realidad yo lo llamo desastre, no es un incidente, disculpen la palabra, un desastre de naturaleza, hay que comunicarle al Estado, porque el Estado también puede colaborar, contingencias se pueden producir, y cuando todos los actores colaboran en función de haber sido adecuadamente informadas, pero tal como tú lo has dicho ahora, dijeron, no señores, es 0,16 barriles, es muy pequeñito, 2 metros cuadrados, no pasa nada, no sé en realidad qué está pasando, lo que veo es iridiscencia en el mar, no veo más, y no pasa nada, y pasamos del sábado al domingo y del domingo al lunes. ¿Y cuándo hemos tomado evidencia del desastre? Cuando el petróleo estaba en la playa. Es decir, en ese interín, Jaime, y ahí viene lo tercero, no se produjo un trabajo de contención. La empresa puede alegar todo lo que quiera, que puso 2.500 metros de valla de contención. Si fuera cierto que activó un plan de contingencias eficiente, el petróleo no se dispersa. Y bueno, y una vez que instalas la valla de contención, pones en funcionamiento el skimmer, que es un desnatador, pones ese petróleo en un tanque flotante, utilizas disolvente para el petróleo que ya empezó a profundizarse, vas a las playas y pones selladoras de playa y no unos pobres muchachos contratados que están haciendo su esfuerzo con un mandato, con un recogedor y una pala, enterrando esto en 20 centímetros bajo la arena, que obviamente va a volver al mar en el primer oleaje normal que se produzca en los siguientes días. Entonces, como te decía, hay una responsabilidad, una incompetencia y una negligencia continua. Pero tú me preguntabas, ¿quién más es responsable? El Estado, porque definitivamente, Jaime, estas cosas no se producen si tu fiscalización es tan adecuada que tú estás verificando que la empresa tenga su mochila de emergencia lista. Quiero utilizar la analogía de la mochila de emergencia. Está buena. El Estado tiene que verificar que una empresa que maneja una instalación riesgosa tenga su mochila de emergencia, porque una contingencia siempre se puede producir, pero lo que ahí es importante es la respuesta rápida, la alerta temprana. Esta empresa no tenía una mochila de emergencia, además alegan que era una cuestión de COVID, no tenían los trabajadores, fueron a subcontratar a 3 empresas que tampoco estaban preparadas y por lo tanto el petróleo se siguió arrojando, el petróleo se siguió dispersando y hoy día tenemos este nivel de desastre que estamos sufriendo. El Estado se puso en cuarentena y la empresa se puso en cuarentena. Y eso es una absoluta irresponsabilidad. El Estado no puede entrar en cuarentena nunca. Está bien que nos enfoquemos en la salud, obvio que hay que enfocarnos, pero hay que seguir cumpliendo las responsabilidades regulares que son obligaciones de un Estado. Empresas como Repsol, en este caso, ¿no? Operaciones como La Pampilla, que están en el litoral y están en la costa, ¿necesariamente deben tener ellos sus propias alertas si es que el mar se pone inquieto, como fue lo que pasó? Definitivamente, y no solo sus sistemas de alerta, sus sistemas de respuesta, que es lo segundo, porque la alerta advierte y la respuesta actúa. Es que ahí viene el tema, pues, ahí viene el tema con la Marina, pues. Ahí viene el tema con la Marina, porque la empresa dice, no, la Marina no me avisó, entonces yo no hice nada. Pero la empresa debería tener su propio sistema, pues, a eso voy. Así
Así es. Y además, Jaime, estamos hablando de un oleaje anómalo que sí existió y vamos a suponer que es cierto lo que la empresa alega. Yo tengo mis dudas de que este oleaje anómalo produjo la rotura, pero bueno, la investigación lo determina. Así es. Pero este oleaje anómalo no determinó un incremento del nivel del mar más allá de lo que habitualmente vemos en una temporada, ¿no? Que vemos incluso por una cuestión de vientos o por una cuestión de ciclo lunar o por una cuestión que puede haber ocurrido más adentro en el océano. Es normal que tengamos épocas de maretazo. Tan solo recuerda, Jaime, que cuando hemos tenido escasez de gas, tu balón de gas para la cocina, ¿por qué se ha producido? Porque el gas nos viene desde Paracas, donde está la planta de fraccionamiento que trae el gas de Camisea. Ellos te traen el gas por embarcaciones hacia la costa limeña y de ahí se comercializa. Cuando no hemos tenido gas es porque había maretazos. Toda empresa sabe que frente a una situación de oleajes tienes que suspender las actividades. Pero claro, es más costoso suspender porque un barco que está en el puerto o está en el muelle cuesta mientras está detenido y entonces asumen el riesgo porque se consideran impunes. Y acá lo que tenemos que evitar es la impunidad, porque la empresa, cuando ayer le contestaron a Omar Mariluz, nosotros no somos responsables, están encaminándose hacia la impunidad. Pero a su vez, Jaime, y por eso voy a usar un término fuerte, la empresa quiere hacernos pensar, ¿no? Alegando esto que ellos, son casi como displicentes. No, son unos absolutos responsables y por eso es que yo digo, separemos la responsabilidad de la Marina con la responsabilidad de la empresa. Esta empresa tiene que ser multada, esta empresa tiene que indemnizar el daño, esta empresa tiene que pagar el lucro cesante y esta empresa tiene que ser continuamente monitoreada y fiscalizada para que una situación similar no se produzca, no solo en esa instalación, en muchas otras instalaciones que tienen los mismos niveles de riesgo frente a contingencias de esta naturaleza. En un momento va a estar con nosotros más adelante Roxana Barrantes, que bueno, ya sabemos que integra el directorio del Banco Central de Reserva, pero además ha integrado el Consejo Consultivo de OEFA y es especialista en economía ambiental. No se lo pierdan, eso va a ser más adelante. Pero vamos precisamente anticipando la reparación, porque aquí estamos hablando del daño ecológico, del daño al ambiente, del daño, cuántos seres vivos de la cadena de seres vivos que estaba allí, del ecosistema, han sido simplemente cortados con este petróleo maldito y ya no hay vuelta atrás. Pero está la economía de los pescadores, están 1.500 pescadores aproximadamente, se cuenta. Y sobre eso estamos hablando también de un ecosistema que también tenía componentes turísticos. Todo eso, ¿cuánto suma? O sea, aquí estamos hablando de una barbaridad, Entonces, la estimación aquí, ¿cómo podría, digamos, iniciarse para establecer responsabilidades? Estamos hablando de responsabilidades civiles. Las responsabilidades penales también van por su camino, porque otra cosa que ha dicho la Premier es que la Fiscalía Ambiental ya abrió una investigación por contaminación ambiental a los funcionarios de Repsol, ¿no? ¿Podemos dibujar, esbozar esa primera estimación, Manuel? A ver, más que estimar un número, porque eso derivará eventualmente de un cálculo que eso tomará todavía algún tiempo, lo que sí es importante para los televidentes y oyentes es que distingamos que efectivamente la responsabilidad puede ser administrativa, la responsabilidad puede ser civil y la responsabilidad puede ser penal. Cuando pensamos en la responsabilidad administrativa, corresponde a los entes de fiscalización iniciar los procesos para multar. Y acá estamos hablando de OEFA para lo ambiental, de Ocinermí para los temas de seguridad y de DICAPI porque se trata de medio marino, la Dirección de Capitanías de Puertos y Guardacostas de la Marina. Son tres autoridades que tienen poder sancionador. Felizmente en OEFA se logró el año 2014 elevar el nivel máximo de multas a 30.000 UITs, que es un monto significativo y disuasivo. Cosa, Jaime, que lamentablemente no ocurre con Ocinermín. El monto máximo de multa de Ocinermín es vergonzoso, aun cuando se insistió siempre con el sector energía y minas que 600 UITs como monto máximo de multa no tenía ningún poder de disuasión y lo único que generaba es impunidad. Y lamentablemente el sector nunca quiso cambiar ese monto máximo de multa y es lo que puede imponer, y DICAPI también tiene un monto bastante limitado. Pero esa es la parte administrativa. En la parte civil,
Aquí hay un dato que felizmente fue mencionado por el viceministro Mariano Castro, que estuvo en la conferencia de prensa. Así es. Lo hizo válidamente y no quiero aburrir a los televidentes con una cosa de derecho que va a ser muy corto. Hay dos formas de determinar la responsabilidad. La responsabilidad subjetiva, que determina la probanza de dolo, y la responsabilidad objetiva, que se basa en lo que se denomina la teoría del riesgo, que lo que te dice es que tú eres responsable por el hecho de estar a cargo o ser titular de una actividad que es riesgosa o peligrosa, que es obviamente una refinería que transporta o canaliza crudo a través de la descarga, es una actividad riesgosa y peligrosa. Felizmente, con la Ley General del Ambiente e incluso con la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, en el Perú la responsabilidad ambiental es objetiva. Es decir, la empresa no puede exonerarse ni eludir su responsabilidad. Y la tercera, que es los delitos contra la ecología, así se llama, es la parte penal, donde eventualmente, si se prueba niveles de negligencia o dolo, se puede llegar a los niveles penales. Pero vamos al tema de la responsabilidad civil, que es lo que tú mencionabas. Sí. La responsabilidad civil tiene dos formas: el daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente es el cálculo del nivel de afectación y daño que has causado por el evento, en este caso este desastre. Y el lucro cesante es por el nivel de afectación a los ingresos que le puedes haber generado, a los que se basaban en actividades económicas en esa localidad por el derrame de petróleo. Y efectivamente ahí hay pescadores, hay actividades turísticas, pero aunque suene naif decirlo, está el heladero que vendía su helado en la playa. No, es parte de la economía de la zona, por supuesto. Es parte de la economía de la zona. Esta persona también requiere atención y requiere que alguien lo repare y le resarza la pérdida que tiene porque no puede desarrollar su actividad habitual. Todo eso tiene que ser calculado y ahí lo que necesitamos es que los procuradores públicos inicien los procesos civiles por reparación, pero que a su vez la justicia al fin y algún día sea aleccionadora en la determinación de un monto indemnizatorio que genere la atmósfera para que una situación así no vuelva a ocurrir. Manuel Pulgar Vidal es líder de la práctica global de clima y energía de WWF y además ha sido ministro del Ambiente y ha sido un gusto tenerlo, Manuel. Hasta la próxima. Muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Muy importante todo lo que nos ha dicho Manuel Pulgar Vidal, que sabe mucho del tema. Ha sido ministro, les digo, y está en la WWF.